Hace poco más de una semana terminó WandaVision, una de las series de superhéroes más exitosas de los últimos años y al mismo tiempo una de las razones principales por las cuales las personas contrataron Disney Plus. Es el momento perfecto para analizarla, así que pónganse cómodos porque hoy vamos a tener un pequeño viaje a través de la historia de la televisión, pero antes quisiera recomendarles un proyecto. Esta es la historia de Galathea, una desterrada princesa espacial de una raza avanzada de gatos que busca derrocar a su malvado tío Hyrex, quien fue el que orquestó la caída de su trono. Galathea ahora se encuentra atravesando el universo buscando alianzas, pero también se encontrará con muchos peligros. Galathea es un proyecto argentino que se encuentra disponible como webcómic, pero al mismo tiempo está desarrollando su propia serie animada. Si les interesa el proyecto, les voy a dejar los links donde pueden encontrar a Galathea en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a empezar con WandaVision. Los universos cinematográficos cambiaron mucho la forma en la que consumimos el cine. El universo más redituable, el de Marvel, tiene más de 10 años y 23, casi 24 películas estrenadas, además de 11 filmes esperando ser terminados y o estrenados. Se ha expandido con series, con cortos y con un montón de producciones más que curiosamente comparten un mismo objetivo: el dar pistas sobre el próximo evento masivo del universo, ya sea la llegada de Thanos, Ultron o, como medio de internet quiere especular, los multiversos. Los universos fílmicos con su gran éxito ayudaron a fomentar entre los espectadores casuales y no casuales la cultura de la teorización y del análisis para así mantenerse vivos por muchos años, en este caso 13 para ser exactos. Pero por desgracia, con el paso del tiempo, el consumo masivo por los universos cinematográficos, junto con el fanatismo por las teorías, terminó por sobresaturar este tipo de contenidos y hacerlos sumamente repetitivos. La fórmula de Marvel, desde sus orígenes, buscó más generar un hype por un filme o por un evento siguiente y enfocarse primordialmente en ello, en lugar de contar una gran historia independiente o mitificar a los propios héroes. Muy pocas películas del MCU, como Guardians of the Galaxy, Doctor Strange o Capitán América, la segunda, han roto esta propia fórmula impuesta por el estudio, atreviéndose a experimentar un poco más fuera de los elementos comunes de los filmes, y esta es la palabra clave de este video: la experimentación por encima del hype. Uno de los dichos más comunes en este canal es el siguiente: en el cine, en la televisión, uno no puede innovar si no se atreve a experimentar primero. Y cuando hablamos del MCU podemos notar que, en efecto, en sus inicios se arriesgaron, experimentaron e innovaron. Pero ahora ya no vemos esa misma frescura, esa misma innovación que veíamos hasta hace unos años. La pregunta más importante en estos momentos no es si va a haber un Avengers 5, o si ya se confirmó el multiverso, o si vamos a ver a los New Avengers. La pregunta que nos debería importar es: ¿la experimentación va a salvar a las películas y series de televisión de Marvel, o la repetición de la misma fórmula va a condenar a la ansiada fase 4 del MCU? Con esto de trasfondo llega WandaVision, una serie de 2021 creada por Jack Schaffer, dirigida por Matt Shakman y protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, repitiendo sus roles como Wanda Maximoff y Visión, respectivamente, acompañados de un montón de personajes ya establecidos en el MCU, entre ellos Randall Park como Jimmy Woo y Kat Dennings como Darcy Lewis. La serie nos presenta la vida de Wanda después de lo sucedido en Endgame. Por alguna extraña razón, Wanda y Visión están teniendo esta vida de ensueño en los suburbios de Nueva Jersey como una familia modelo situada en diferentes décadas, con muchos tropos relacionados con las sitcoms familiares, pero hay cosas que realmente no están bien, no se sienten normales y amenazan la pacífica vida de la pareja enamorada. El atreverse a situar la serie en sus primeros 2 episodios en una sitcom de los 50 y 60 es arriesgado. Es agresivo incluso para las series televisivas de superhéroes de Marvel y DC, tomando en cuenta de que muchas siguen el mismo formato por lustros. En WandaVision lo primero que se muestra es un rompimiento general de lo común que hemos visto a lo largo de estos 13 años dentro del MCU, y poco a poco vemos un rico universo compuesto de referencias y segmentos altamente inspirados en la propia historia de la televisión.
Esto es pura experimentación y se agradece ver algo así, porque muy pocas veces, especialmente en producciones multimillonarias, podemos ver rompimientos creativos. En su mayoría esto lo apreciamos en producciones independientes o producciones de internet. Adult Swim ya había realizado algunas cuantas sitcoms experimentales desde hace unos cuantos lustros, por ejemplo The Located, una serie en la que una familia acepta aparecer en un reality show mientras forman parte del programa de protección de testigos del FBI, por lo cual sus rostros deben ser cubiertos con máscaras y sus voces tienen que ser distorsionadas, pero no fue sino hasta la aparición de cortos independientes disfrazados como infomerciales o anuncios, cuando este formato fue refinado y aclamado por tanto espectadores como críticos, mostrando historias altamente originales. En estos cortos de 11 minutos o menos podemos ver cómo un comercial de YouTube de un antigripal antidepresivo se transforma rápidamente en un cortometraje de terror con un mensaje sobre la automedicación, o cómo una clase online de spinning se transforma en el monólogo de un instructor que confiesa haber matado accidentalmente a su hermano gemelo. Son cortos interesantes que demuestran que con bajo presupuesto se puede generar una historia poco convencional cuando salimos de esta zona de confort, o cuando obligamos al espectador a salirse de esta zona. Y en los programas más mainstream o comerciales como SNL o Saturday Night Live, los sketches más apreciados son aquellos que rompen con la propia zona segura del mismo programa al que se parodia, o del mismo SNL, como un show infantil ficticio presentado por Michael Keaton que resulta ser un engaño orquestado por el propio Keaton, o un sketch interrumpido por el camarógrafo que está ebrio. Cualquier género fílmico, desde el melodrama hasta la comedia, se beneficia directamente de la experimentación. Puede salir muy bien, puede salir horriblemente mal, pero el esfuerzo es apreciado. WandaVision en sus primeros episodios se arriesga de una forma casi perfecta. Obliga a los espectadores más jóvenes a entender el contexto de las sitcoms de los años 50 y 60, en los que la comedia era más inocente y limitada, como en I Love Lucy o en The Dick Van Dyke Show. Los episodios continúan con los tropos básicos hasta el cuarto episodio, en el que se da una explicación general de lo que está pasando, y así va avanzando la serie, recreando sorprendentemente sets, efectos especiales y hasta estilos de dirección de series como Malcolm, Family Ties, Full House y hasta Modern Family, incluyendo la forma en la que se dirigían los comerciales de ese entonces. Hasta el diseño de sets es impecable. Pero no todo en WandaVision es referencia tras referencia tras referencia. Paul Bettany, Elizabeth Olsen y Kathryn Hahn se entregan por completo a los personajes. Olsen juega con las expresiones y gestos de Lucille Ball, de Elizabeth Montgomery y de Meredith Baxter en los primeros episodios. Paul Bettany suele emular muchísimo a Tim Allen y a John Stamos en sus respectivas series, pero Hahn se luce robando las escenas en las que aparece con una gran personalidad llamativa y con un lenguaje corporal imponente. Hahn en muchas ocasiones parece la verdadera estrella de la serie. Por desgracia, el problema con WandaVision llega en los últimos 2 episodios, que no logran cubrir las propias expectativas que la serie se había puesto a sí misma y de repente regresa a la fórmula común de las producciones de Marvel. Se le dice adiós de forma drástica a la experimentación creativa que había propuesto, regresa a las explicaciones redundantes como en una secuencia en la que el contexto de los traumas de Wanda se explica 3 veces distintas en solo 5 minutos e invierte muy poco tiempo en las secuencias emotivas, que tienen buenos diálogos, pero son interrumpidas abruptamente. De igual forma, hay muchas escenas, especialmente las interacciones entre Monica Rambeau y Sword, que no llegan a nada y que son simple palabrería compleja y tecnológica, que es algo que a Marvel le fascina hacer. Sin el contexto necesario, el espectador casual no puede entender qué pasa en algunas de las explicaciones, pero en las cosas más obvias, como los traumas de Wanda por ejemplo, que se entienden por sí solos, la serie los expone repetidas veces sin control. No hay un orden lógico de prioridades en la serie y en ocasiones tienen que pasar largos minutos para saber qué ocurre con las subtramas de varios personajes en un mismo episodio. Y esto quizá no les guste, pero la música original de la serie es muy mala. El único tema original que vale la pena, con acordes similares a la intro de The Monsters, es Agatha All Along, y muchas de las canciones de los intros, como la del episodio basado en Malcolm, están hechas sin inspiración alguna. Y todo apunta a que el equipo creativo de la serie entendió cómo evolucionó la televisión, pero no supieron cómo abordar la propia evolución musical. Lo mismo con las escenas de acción, especialmente los últimos 2 episodios, porque si bien el Visión Blanco es imponente y llamativo, y la secuencia de la paradoja de Teseo es increíble, algunos de los momentos de la pelea entre Wanda y Agatha o entre Mónica y el ejército no están bien definidos y se ven flojos. Hay efectos visuales increíbles como la separación molecular de Mónica, pero otros son simplemente chocantes, no se ven nada bien. De igual forma, hay muchas decisiones creativas cuestionables y mediocres. La existencia de personajes como el
falso Pietro terminan opacando interesantes conceptos como la forma en la que Wanda aborda los traumas de su vida, y esto es mera culpa del propio hype con el que productores, directores y actores como Paul Bettany vendieron la serie. Había un hype enorme por WandaVision que no se pudo controlar y por desgracia estas decisiones creativas no llenaron las expectativas de la audiencia. Pero no es la primera vez que ocurre esto con Marvel, ya ocurre muchas veces con otras producciones, ya sea de Warner o de DC. Es una práctica muy común y si queremos obligar a las productoras a estar a la altura de las cosas que prometen, es simple cuestión de bajarle 2 rayitas a la manera en la que consumimos las teorías de la cultura pop, porque no solo los estudios generan este hype en nuestra mente, también nosotros lo hacemos con las expectativas tan altas que nos ponemos, y eso es un arma de doble filo, porque perdemos la capacidad de asombro, y eso es lo que nos ayuda a conectar directamente con una producción, la capacidad de asombrarnos con lo que se presenta. Veredicto final. En los últimos 10 años hemos visto un montón de series de superhéroes y por desgracia podemos contar con los dedos cuáles son las que realmente valen la pena. The Umbrella Academy, The Boys, Daredevil y Jessica Jones son un ejemplo de estas que sí valen la pena. WandaVision, a pesar de varios de sus fallos, se une a este selecto grupo. Es una serie que honestamente vale la pena por su propia historia y que logra sobresalir por el riesgo que toma al hacerle este homenaje enorme a la historia de la televisión. No, WandaVision no es mala por el simple hecho de no cumplir ciertas teorías, de no explicar el multiverso o por desperdiciar a personajes como Pietro. Esa culpa principalmente es de Marvel Studios y de Disney por generar hype que no pueden cumplir y por la propia fórmula de Marvel que, como dije, busca generar esa misma emoción, ese mismo hype en lugar de contar buenas historias. Por suerte aquí, WandaVision es una gran historia, es una muy buena historia, pero no concluye satisfactoriamente gracias a las decisiones ejecutivas y el preferir económicamente no arriesgarse. Será cuestión de esperar las otras 2 series que tiene Marvel Studios en camino a punto de estrenarse en Disney Plus para ver si Marvel va a tomar riesgos y va a renovar su gastada estrategia, su gastada fórmula, o si va a entregar más de lo mismo y matar al propio género que popularizó. Y esto fue todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Yo los dejo con los mejores comentarios del video pasado, pero igualmente les recomiendo el comentar y compartir este video, además de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, convertirse en miembros del canal si les gustó bastante y al mismo tiempo seguirme en mis redes sociales @LZCoficial en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Me encuentran en Twitch lunes, miércoles y viernes y también podrán encontrarme en el Discord oficial de La Zona Cero. Allí nos vemos. ¡Chao! De Colombia. ¿Algún meme de Twitter? ¿Recuerdan la violencia en Tom y Jerry de hace más de 80 años? Página de noticias. ¡A casa, platita, a casa! Go, el monitor geek. Me encantó el video, de hecho esta sección del canal me encanta y van a verla más a menudo. Cada vez que haya una noticia falsa, ahí estaré yo. Héctor Manuel Rangel García. ¿Recuerdan cuando nos quejábamos de que la televisión desinformaba y que decíamos que ahora con el internet todo iba a mejorar porque la información estaba a cargo de personas normales y no de corporaciones? ¡Qué equivocados estábamos! ¡Qué equivocados!